Amigas, amigos, es un gusto estar con ustedes de nuevo. Bienvenidos al podcast de la transformación, episodio 5, donde ya estaremos hablando de la elección del año 2018. Soy su amigo Rafa Leiva, consejero estatal de Morena, tijuanense y el conductor de este ejercicio de unidad en el Morena, y donde estaremos platicando durante el transcurso de este episodio, pues, cómo fue aquella elección del año 2018, después de una travesía y de una lucha muy importante que se hizo en todo el país y que finalmente concluyó en los resultados esperados, iniciaba la transformación de México. Quiero invitarlos a que me sigan en las redes sociales de Rafael Leiva Pérez, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify, donde estamos transmitiendo este podcast, y también en YouTube. Ahí pueden darle clic en suscribirse para que me acompañen en esta travesía de Morena en Baja California, cómo se fundó, y desde luego en su momento invitando a todos los compañeros que fueron parte de este movimiento y que de ellos finalmente son parte del rompecabezas, y ellos irán contando desde su trinchera, desde donde a ellos les tocó ver las cosas. Yo estaré platicando, como siempre comento, desde donde a mí me tocó ver, y en su momento acabaremos el episodio 5, luego nos iremos a la elección 2019, que ya fue la elección local a gobernador, y entonces empezaremos pues ya el armado con los otros compañeros de Morena. En fin, tantas cosas que nos ha tocado ver. Les he platicado muchísimo. Aquí estoy recordando algunas notas solo para que tengamos en consideración que recordemos que Morena se funda como asociación civil en el año 2011, que en el año 2012 le roban la candidatura a Andrés Manuel López Obrador. Recuerden que en ese momento se decide a salir del partido PRD. En el 2013 inician los trabajos para hacer un partido nuevo para poder participar posteriormente en el año 2018. En el 2014 se logra el registro de Morena ya como un partido. Recuerden aquellas asambleas constitutivas de las que les había platicado en episodios pasados, en donde hubo pues de todo y que no fue fácil poder lograr esos resultados. Y comentábamos cómo iba calentando el terreno, las circunstancias y sobre todo la tenacidad del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que visitaba todos los municipios, que por cierto, antes de iniciar, para poder entender el por qué conocían al licenciado López Obrador en todos los municipios, les voy a platicar una anécdota que recordaba. Y cuando estábamos en un pueblo, es municipio, en un pueblo en Sonora que se llama San Javier, es un pueblo minero, y allá en la sierra en Sonora, y en un evento que se organizó, recuerdo que el licenciado López Obrador no le importaba si había una persona que estaba ahí para escucharlo, el licenciado López Obrador iba a llegar. Vaya, yo nunca lo había presenciado, pero lo había escuchado en ese momento. Estoy hablando del año 2014. Y en esa ocasión me toca a mí, junto con Omar Echeverría, que era uno de los coordinadores de esas reuniones. Habíamos hecho un trabajo previo de invitación para escuchar el mensaje de Niceo López Obrador. Se había fundado Morena, y él, como presidente del Consejo Nacional de Morena, pues se le estaba haciendo la invitación a la gente para que lo escucharan. Entonces, es un pueblo pequeño, un municipio pequeño en la sierra, se hizo una invitación, se llega el momento de esa reunión, y claro que estaban preparadas unas sillas, un micrófono, una bocina. Por lo general estos eventos eran eventos muy sencillos que se hacían en los kioscos de los parques centrales de cada uno de los pueblos.
entonces sabrán ustedes que se llega el momento de la reunión y había una persona, increíble, me tocó ser testigo de esto. Ustedes saben, y hemos visto y hemos sido testigos, que los políticos, cuando hay eventos donde hay pocas personas, en ocasiones no llegan, prefieren no llegar, porque pues, por cuestiones personales, a lo mejor porque no sienten que es digno al público. Pues el licenciado López Obrador, todo lo contrario, se le notificó, había una persona después de un trabajo arduo de varios días, y él dijo, ahí voy para allá, dígale por favor que me espere, y llegó al evento. Y inició, no se utilizó en ese momento, que por cierto llegó junto con el ingeniero Jaime Bonilla, recuerden que les platicaba en ese momento, era el delegado de la primera circunscripción, y no se utilizó en ese momento el micrófono y nada, era una sola persona, empiezan a platicar, no pasaron 5 minutos, una persona, y luego otra persona, y otra persona, y algo bien padre, la verdad, que sucedió. Empezaron a salir los trabajadores de las minas y llegaban, me parece que dicen con el tiznado todavía del carbón de las minas, y llegaron cientos de personas a escucharlo y tuvo que volver a empezar de nuevo y se tuvo que ahora sí usar el micrófono y bueno, ya estuvo la plática de nuevo, salió con mucha energía de ese evento y es algo que lo he escuchado al presidente de la República platicar en anécdotas que él también cuenta. Yo creo que valía la pena recordar, porque así era Elisa López Obrador, con esa sensibilidad, con esa humildad de atender a todo el pueblo de México y que visitó varias veces todos los municipios de nuestro país. Entonces, digo, por platicarles esa anécdota, nos lleva todo esto al trabajo desde luego en Baja California, que hacían dentro de las elecciones que ya les platiqué, el año 2015, la primera elección federal, el año 2016, la primera elección local, y además recuerden que les platicaba que se eligió el partido, o sea, el Comité Ejecutivo Estatal en ese momento, y cuando se terminaba esa elección del año 2016, en donde claro que no tuvimos los resultados que queríamos, pero ya nos posicionaba ya como parte del gobierno y de personas que tenían toma de decisión, pues iniciaba una efervescencia a partir del año 2017 que ya se empezaba a sentir para los rumbos hacia el año 2018 que venía la elección. Por cierto, comentarles que en el transcurso que anduve haciendo yo trabajo político de Morena allá en la sierra, en Sonora, en Jalisco, y tuve la oportunidad de conocer una organización campesina, la UNTA, y ahí conocí a la licenciada Alicia Gaitán, que morenista por supuesto, en Sonora, y ya me hizo la invitación. Yo me regreso a Baja California a organizar pues la UNTA en Baja California y empezar a hacer esos trabajos y empezar a trabajar mucho las áreas rurales aquí en el estado de Baja California, mucho trabajo en Valle de Mexicali, en Valle Redondo, aquí en Tijuana, en Valle de Guadalupe, en Valle de San Quintín, en fin, mucho trabajo que se hace en las zonas rurales. Y lo platico porque dentro de todo este trabajo que era de organización campesina respecto de los productores, de cómo mejorar los procesos, de ser productores más eficientes, en fin, y yo, por cierto, me capacité para desarrollar proyectos productivos, pues esto me permitió ver cómo hasta en las zonas rurales y las zonas más alejadas ya se hablaba de Andrés Manuel, ya se hablaba de Morena y ya se veía esa efervescencia. Por supuesto que si esto sucedía en las zonas rurales, ni se diga en las zonas urbanas, en donde había más información, en donde pues se da la grilla y la política, ¿no? Ya se imaginarán. Bueno, pues llega el año 2018. Y cuando llega el año 2018, ¿qué sucede? Se eligen a los candidatos. ¿Y quiénes iban a representarlos? Por supuesto que para la presidencia de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México por una coalición llamada Juntos
Haremos Historia. Y esta coalición la representaba el Partido Morena, el Partido del Trabajo y el PES, el Partido Encuentro Social. Así era la coalición en ese momento, y fue la que representó el licenciado López Obrador y los candidatos en lo general de Morena y de esa coalición. Quiero mencionar que en Baja California no había elección local, únicamente federal, es decir, que se iba a elegir senadores de la República, diputados federales, aquí en Baja California, y pues en el país en lo general pues había de todo, hubo unas gubernaturas, hubo de todo. Quiero decirles que al calor de la campaña y de la selección de personas de los mejores perfiles que se tenían en ese momento, resulta candidato a senador el ingeniero Jaime Bonilla y la licenciada Alejandra León. Ellos fueron nuestros candidatos a la senaduría. A candidato a diputado federal por el distrito 01, que es el distrito del Valle de Mexicali, fue Salvador Minor, Chava Minor. Ustedes lo recordarán por allá en el Valle, en el distrito 2 de Mexicali, que es la zona más urbana prácticamente de Mexicali, el corazón de Mexicali. La licenciada Marina del Pilar, hoy gobernadora de nuestro estado en Baja California. En el distrito 3, que prácticamente es todo Ensenada, estaba Armando Reyes Ledesma. Él es un reconocido petista, es decir, militante del Partido del Trabajo, y en la coalición él representaba estos esfuerzos. Y en el distrito 4, mi amiga Irma Andazola, que fue, por cierto, la diputada más votada, más de 100,000 votos tuvo ahí en su distrito, muy importante mencionarlo. Es un distrito muy generoso y que cree, desde el cuarto distrito federal electoral de Tijuana o de Baja California, fue quien lo representó. En el quinto distrito, el indio Buenora, Mario Ismael Moreno Gil, fue quien, si ustedes recuerdan, yo ya había platicado que en la elección del 2015 había sido también el candidato. Pues 3 años después vuelve a tener esta oportunidad con el trabajo previo realizado, y entonces Mario Ismael representa esa candidatura en el sexto distrito, es decir, playas de Tijuana y toda esta parte de la costa de Tijuana. El licenciado Javier Castañeda Pomposo, él, si no mal recuerdo, que era candidato del PES, de Partido Encuentro Social, pero recuerden, íbamos en la coalición. En el distrito 7, Eric el Terrible Morales, el campeón del mundo, un orgullo tijuanense, por supuesto, y que iba a hacer, hizo una representación muy importante, porque el distrito 7 federal electoral comprende todos los municipios menos Tijuana, es decir, en ese momento el distrito 7 comprendía todo Rosarito, todo Tecate, una parte o la parte rural de Ensenada, toda la parte del Valle de Guadalupe y una parte del Valle de Mexicali, es decir, el kilómetro 57, el kilómetro 43, toda la parte sur del Valle de Mexicali. Entonces, pues en una extensión territorial enorme, y que el que se pegó el tiro fue Eric el Terrible Morales. Mencionar que en el distrito 8 que hubo una contienda importante, porque se pensaba, o una de las contendientes importantes en ese momento para el distrito 8, precisamente era la licenciada Montserrat Caballero, la actual presidenta municipal de Tijuana, aunque termina siendo candidato Héctor Cruz y se suma a la campaña, Montserrat Caballero, a la campaña de Héctor Cruz. Héctor Cruz, candidato del Partido Encuentro Social, y que recordemos de nuevo una vez más, Encuentro Social en ese momento, parte de la coalición Juntos Haremos Historia. En la lista, es decir, en la primera circunscripción de las 5 que hay, que es la de la parte norte, la primera que nos corresponde en Baja California, hubo una baja californiana que le tocó participar,
que fue la licenciada Marta Patricia Ramírez Lucero, y ella fue diputada de lista y tuvo la oportunidad también de ser diputada. Entonces, ¿qué pasó? Ya les platiqué que estas personas eran los que iban a ser los representantes, y el ambiente en ese momento, aunque era muy positivo, con muchas ganas de que llegara nuestro presidente, pero no se pensó jamás los resultados increíbles que hubo. En el año 2018 hubo el 63% o casi el 70% de participación ciudadana a la hora de emitir el voto. Y el presidente de la República, el licenciado López Obrador, en ese momento ganó con más de 30 millones de votos. Entonces, fue una cuestión increíble, porque trajo resultados. En el caso de Baja California, carro completo. El primero de los 3 carros completos que llevamos en Baja California, por cierto, y que es un honor haber participado pues en todos estos procesos desde la fundación del partido. Yo en esta elección tuve la invitación del ingeniero Jaime Bonilla a participar en su campaña como coordinador de promoción del voto en todo el estado. El coordinador de campaña de esta elección del senador Jaime Bonilla fue don Pepe Osuna, que en paz descanse. Él fue el coordinador, el artífice de toda la estrategia, desde luego junto con el ingeniero Jaime Bonilla, y se llevó a cabo pues un trabajo también arduo en todo el estado y que permitió los resultados necesarios. Estamos hablando de que el senador en ese momento, el ingeniero Jaime Bonilla, Andrés Manuel López Obrador, en el estado, más de 600,000 votos, casi 700,000 votos que se obtuvieron en esa candidatura. Entonces, pasaba ya de plano Morena a quitar de Baja California a los partidos tradicionales, al PAN, al PRI, al PRD, a todos esos partidos, pues los desplaza por completo y llega pues una nueva mayoría. ¿Por qué una nueva mayoría? Porque en el caso de todo el país hubo 55 senadores electos de Morena, 8 del PES y 6 del PT, es decir, 69 senadores de la República de 128. Que estos eran, desde luego, senadores de la coalición Juntos Haremos Historia. Y esto le daba una mayoría en el Senado al candidato electo a la presidencia, el licenciado López Obrador, y en la Cámara de Diputados también un número muy importante. Ustedes saben que hay 500 diputados en el Congreso, pues fueron 191 candidatos electos específicamente por Morena, 56 por el PES y 61 por el PT. Entonces ya daba una mayoría también en el Congreso, y esto pues daba la oportunidad, ya una vez que fue gobierno, que entró una dinámica del año 2018, en donde ya se anunciaba, por cierto, ahora que recientemente vi esa noticia, en la campaña, recuerdo, anunciaba el licenciado López Obrador que se iba a vender el avión presidencial. Ya ven que sí, se pudo, decían que no se podía, se pudo vender recientemente, y eso pues es un motivo de orgullo porque cumplió. Además de los otros proyectos importantes que se están desarrollando y que se prometieron en ese momento, el Tren Maya, el aeropuerto, que decían que ese aeropuerto no iba a funcionar, bueno, hizo que viniera el presidente de Estados Unidos y aterrizara ahí en el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, un presidente que ha realmente enorgullecido y enaltecido a nuestro país. Claro que dentro de todas estas situaciones se han enfrentado diferentes factores. Por ejemplo, una pandemia que nos vino a afectar a todos, porque
pues esto fue a nivel mundial, no fue únicamente una cuestión en México, que se tuvieron que tomar medidas necesarias, pero la implementación de los ahorros y de los buenos manejos, pues permitieron a México salir adelante en todas las adversidades y desde luego como pueblo, pues unidos. En el caso de Baja California, pues también, así como hubo muy buenas noticias, también quiero platicarles, bueno, ¿qué más hubo? Ok, ganamos, porque no todo fue color de rosa. Las mieles del poder y desde luego la efervescencia del triunfo también tuvo sus efectos a la inmediatez una vez ganamos, y lo voy a comentar porque fue una cuestión pública. Por ejemplo, en Mexicali, donde tuvimos pues un primer desacierto de tipo moral en el partido, cuando nuestra candidata a senadora hace una manifestación con una bebida alcohólica, haciendo alusión a que ya no se tomaba cheve, que ahora se tomaba champán, y esto pues se dieron vuelo en las redes sociales. Posteriormente, por supuesto que una campaña negra, una campaña donde además ahí sacaban pues otro tipo de contenido ya malintencionado con la senadora, y que también tuvo mucho que ver esto en, asumo yo desde luego, en su toma de decisión que posteriormente sería dejar el partido de Morena, pero pues ya un efecto importante, porque en los principios de Morena pues no podíamos tolerar desde luego que ya se nos subiera el poder cuando apenas íbamos llegando, es más, todavía ni siquiera entrábamos. Esto fue todo un caso, y a partir de eso, desde luego, por la acción que se tomó, pues ya no ha sucedido algo así. ¿Qué factores o qué resultados hubo dentro de lo positivo de que se ganó todo este carro completo? También venía una cuestión importante a relucir, de que el partido de Morena, dentro de sus buenos resultados, también en Morena enfrentaríamos el reto de que nos quedábamos sin dirigencia. ¿Por qué se comenta en este sentido nos quedamos sin dirigencia? Fue un factor que sucedió tanto a nivel nacional como, por supuesto, en los diferentes estados, y Baja California no fue la excepción. Es decir, que nuestros presidentes de partido, como lo fue aquí en el caso de Baja California, Jaime Bonilla, se iba de candidato. Recordemos que les mencionaba que el exregidor y exsecretario general lo habían ya expulsado del partido, Romero Arizpe, y la secretaria de organización, Marta Patricia, se iba de diputado federal, y en fin, Mario Ismael, que recuerdo era el secretario de Cultura, también del Comité Estatal de Morena, también se iba de diputado federal. En fin, así nos sucedió. Y entonces, después de haber tenido una campaña de afiliación enorme para participar dentro del partido, pues ahora nos quedábamos sin dirigencia, y tenía que Morena iniciar todo un proceso para que con los consejeros que quedaban, con las personas que no se habían ido a tomar un cargo público, pues se hiciera una dirigencia interina que permitiera continuar, porque luego se venían elecciones al siguiente año. Y en el caso de Baja California, como comentaba, que se ganó todo, ¿no? Y entonces muchas personas se fueron, compañeros militantes, se fueron a trabajar con los diferentes compañeros, a quienes invitaron, porque también hubo algunos candidatos, después diputados, que se olvidaron rápido de los compañeros que les ayudaron en sus campañas. Eso también se tiene que decir, eso es una realidad. Algunos que hasta me tocó ver muy de cerca. En fin, pero cada quien. Importante mencionar qué oportunidad viene. Resulta que dentro de los programas o del nuevo gobierno que se avecinaba ya una vez ganada la elección a presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se vino un nuevo esquema, sobre todo en el gobierno federal, en donde se hablaba de un delegado único. ¿Recuerdan ustedes esta famosa posición de delegado único? Y que
al poco tiempo de senador, el ingeniero Jaime Bonilla, le hace la invitación el presidente de la República para que tome la batuta en esta posición y se convierte en el delegado único de programas del bienestar en Baja California. Y se empieza este trabajo nuevo ya con un gobierno de Morena, el gobierno federal del licenciado López Obrador. En ese momento, por cierto, me hacen a mí la invitación, el ingeniero Jaime Bonilla, para participar en lo que antes era el programa Prospera. Ustedes recordarán aquel programa de inclusión social, Prospera, y me hacen la invitación. Me tocó a mí estar en esa posición unos cuantos meses. Me tocó hacer la transición de Prospera a lo que ahora conocemos como el programa de becas Benito Juárez. Fue un honor haber participado ahí unos cuantos meses, y aunque me hubiera encantado haberlo hecho más tiempo, pues no se dieron las condiciones, porque resulta que ya entrado el año 2019, porque recuerden ustedes que el 1 de diciembre toma posesión el presidente de la República, entrando febrero, marzo del año 2019, ya se hablaba de que el candidato a la gobernatura en Baja California sería el ingeniero Jaime Bonilla. Me hace la invitación a ser su coordinador general de campaña, y esa historia sí va a estar buenísima. Así que los invito para la semana que entra, el episodio número 6, a que me acompañen. Tengo muchas anécdotas que les estaré platicando. Entonces, amigos, de nuevo, quiero decirles que este espacio que hemos creado con mucho entusiasmo del podcast de la transformación es un espacio neutral, de unidad, en donde hacemos remembranza y recordamos qué fue lo que nos trajo hasta este momento, el origen de nuestro partido de Morena, el origen de la Cuarta Transformación, recordar los valores del por qué estamos aquí. Finalmente, y cuando terminemos de armar este rompecabezas, podremos entonces entrar en una etapa de autocrítica para poder ser mejores, para poder comprender el por qué. También hubo engaño, también hubo personas que llegaron aquí únicamente por puestos, y cuando ya no hubo puestos se fueron, y cuando llegaron traicionaron. Entonces, todo esto tiene que ver con conocer toda esta parte de Morena. Por eso los fundadores de Morena estamos recordando con entusiasmo toda esta lucha, para que sepa la ciudadanía que no ha sido fácil el poder llegar a tener la oportunidad de comenzar esta Cuarta Transformación. Ya va sobre su 5º año de gobierno el licenciado López Obrador. Los resultados han sido magníficos, con todo y los retos que se han puesto en el camino. Amigos, de nuevo, su amigo Rafa Leiva, estaré pendiente. Suscríbanse por favor a la página de YouTube, a la de Facebook, denle like, comenten, compartan. Por favor, escríbanme comentarios si hay algún episodio o hay alguna cuestión de las que les gustaría conocer, si hay algún personaje que les gustaría ver aquí próximamente en el podcast de la transformación. Nos vemos y hasta la próxima.